Bienvenidos hermanos una vez más a nuestro culto en línea y quiero pedirles que oremos juntos para empezar este tiempo. Gracias Señor por ser quien nos ha dado la vida, quien nos ha dado la oportunidad de servirte, de ser llamados a tus hijos, quien nos ha rescatado de la muerte eterna y nos ha permitido tener la esperanza de una vida eterna junto a ti, Señor, y que en una vida eterna en la que gobernaremos junto a Cristo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias porque nos has injertado, Señor, en esta nación santa, en esta familia, Padre, que podemos considerarnos todos los que estamos aquí viendo esta transmisión, a todos los miembros de tu iglesia, Señor, nos consideramos hermanos. Gracias, Señor, por ese privilegio de pertenecer a tu familia, Señor. Ahora te pedimos que dirijas este culto, Señor, dirijas esta celebración, que dirijas a cada una de las personas que participan en este servicio a ti, Señor, y que dirijas también al pastor que va a estar impartiendo la predicación del día de hoy, Señor. Muchas gracias, Padre. Dirígenos en este tiempo de alabanza y adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar celebrando a Jesús como Dios, pero también como ese hombre que estuvo entre nosotros y que vino a morir por nosotros siendo perfecto, sin mancha. Aún así, Él murió por nuestros pecados, como si los hubiese cometido cada uno de ellos. Y bueno, se entregó a nosotros en esa cruz, derramó su sangre por nosotros, sufrió todo el dolor que nosotros merecíamos, y no solo eso, sino que cargó encima todo el sufrimiento de estar por primera vez separado del Padre, solo para que nosotros pudiéramos restaurar nuestra relación con Él. Y por eso el día de hoy celebramos a ese Cristo. Y ese Cristo que estuvo como hombre entre nosotros era Dios mismo. Y no tenemos ni idea de lo que tuvo que despojarse para poder estar aquí entre nosotros, de toda su majestuosidad, de todo lo hermoso que Él era o que Él fue antes de venir acá. Y todo eso Él lo dejó de un lado para hacerse como nosotros y morir por nosotros en la cruz. Y vamos a cantarle hoy sobre eso. Y antes de empezar nuestra primera canción, quisiera compartirles este texto que está en Apocalipsis 1, versículo 13, y dice: «Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: «No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Amén». Así es. Nuestro Señor Jesucristo vive y está sentado a la diestra del Padre con gran esplendor y gloria. Te exaltamos, Señor. Nuestro Señor Jesús. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo
de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh, 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 Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh, 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 Gracias, Señor. Tu belleza incomparable. No hay nadie más hermoso, Señor. No hay nadie más glorioso que tú. Queremos más de ti, Señor Jesús. Queremos ser como tú. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús,
queremos ser siervos tuyos. Queremos poner delante de ti, Señor, este tiempo de alabanza ahora con nuestras ofrendas, Señor. Bendice, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos honrarte el día de hoy, entregándote, Señor, tus ofrendas el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo está? Dios les bendiga. Gracias por estar aquí hoy reunidos a través de este medio donde vamos nuevamente a compartir, a aprender acerca de las grandes bendiciones del Señor y lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Así que hemos estado hablando en estos domingos pasados acerca de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, así como sus obras. Y hoy nos toca hablar acerca de la deidad y su humanidad, ¿ok? La deidad y su humanidad. Y entonces, antes de comenzar, vamos a tener un momento de oración. Amantísimo Dios, gracias te damos por esta bella oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos a través de este medio, a través de del internet, para poder compartir tu palabra. Sé tú con nosotros, sé tú en cada uno, Señor, que toma nuestros corazones, toma nuestra mente, que podamos entender tu palabra y podamos aprender cada día. Gracias, Señor, por todo. Lo encomendamos a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando, como ya le dije, acerca de la deidad de Cristo. Y las Escrituras son muy claras y conclusivas en sus afirmaciones con respecto a la deidad de Cristo y con respecto a su humanidad. Él, como lo vamos a ver, ¿okay? Él ha existido desde el pasado, Él existe hoy y existirá por los siglos. ¿Okay? Entonces queremos comenzar diciendo que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Nosotros como cristianos tenemos la fe, ¿verdad?, de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Okay? Y su divinidad se revela a través de eventos, atributos divinos, acciones divinas. Igualmente, ¿okay?, la humanidad se revela por eventos naturales, atribuibles a títulos humanos, atributos humanos. ¿Okay? Entonces vamos a estar viendo primeramente cuáles son los nombres que indican su relación eterna. ¿Okay? ¿Cuáles son los nombres que indican su relación eterna de Jesús? El primero que vamos a estudiar lo vamos a encontrar en Juan capítulo 1, verso 1. Y los invito a abrir sus Biblias en este pasaje. ¿Ok? Y dice así: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? Entonces acá vemos que la palabra ya existía. Si nosotros vamos a la versión Reina Valera, habla sobre el verbo existía, pero aquí lo vamos a la NTV, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como la palabra o logos, ¿ok? Logos. Entonces indica acá la eternidad, el carácter eterno de Dios. Nos revela la existencia desde antes del principio, ¿ok? Ya estaba con Dios, o sea, no fue algo creado posterior, no. Ya el logo, ya la palabra, ya nuestro Señor Jesucristo existía con Dios desde el principio. Entonces aquí vemos que nos revela, nos indica el carácter eterno de Dios. También en Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre
y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver la manifestación de Dios al hombre a través de Jesucristo. ¿Ok? La palabra se hizo carne, la manifestación de Dios hacia el hombre. También nos indica que está unido a Dios. En Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea que estaba unido en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Reina la plenitud de nuestro Dios. Como segundo nombre, ¿verdad? Es el Hijo unigénito. Y eso lo vemos en Juan 1, verso 14, que dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria del único Hijo del Padre. Este título tiene una gran significación de relación eterna con el Padre, relación eterna del Hijo con el Padre. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de su carácter eterno, ya hablamos, ¿ok?, de la que tiene la plenitud, que tiene la competencia del mismo Dios. Y aquí estamos hablando entonces de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. También, aparte, también tiene otro nombre, que tiene imagen, la imagen idéntica al Padre. En Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, Cristo es la manifestación de lo que era invisible. ¿Y qué era invisible? Dios. ¿Ok? Y ya, como podemos ver, existía antes de las cosas creadas. Entonces, tiene su imagen a Dios. Pero un poco más allá de la imagen, vamos a hablar también de una imagen exacta. ¿Ok? ¿Por qué una imagen exacta? Veamos Hebreos 1, verso 13. Y dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces aquí está algo definido, que es una característica de Dios. Tiene la impresión, ¿ok?, la naturaleza divina, y es su carácter. Por eso es que es exacto. No solamente da a manifestar lo invisible, sino que también da a manifestar el carácter de Dios. ¿Ok? También hablamos de primogénito, ¿ok?, que es el título de ser el primero. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahora en Colosenses 1:15, que dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Entonces, Él es el primogénito antes de la creación. Él no fue creado en la creación o durante la creación. No, Señor. Él ya existía antes de la creación. Y también es el primogénito en la resurrección. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Entonces, Él es el primogénito. Él resucitó primero. Su poder lo resucitó. ¿Ok? El mismo Padre lo resucitó. Entonces ya hemos visto, ¿verdad?, lo que se diría como primer punto, cuáles son los nombres que indican una relación eterna de Jesús. Ahora vamos a ver, ¿ok?, la evidencia de los atributos de Jesús como Dios. Estos atributos son los mismos que ya nuestro pastor en domingos pasados nos habló. ¿Ok? Yo solamente los voy a indicar. ¿Ok? En primer lugar tenemos
que Jesús es eterno, ¿ok? Es inmutable, Él no cambia, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Entonces, son los mismos atributos que Dios tiene, ¿ok? También vamos a ver como otro punto las evidencias de su obra poderosa. ¿Cuáles son sus evidencias? Bueno, la primera de todas de ellas es su creación. En Juan 1:3 dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fuera de Él fue creado. ¿Ok? Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Entonces, la creación fue creada a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. En Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Dios, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí podemos ver de que Él actuó, ¿verdad?, con poder en la creación, porque a través de Él fueron hechas todas las cosas. Igualmente, así como Él creó todas las cosas, también por su poder, por su autoridad, Él las preserva. En Hebreos 1:3 dice, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y en Colosenses 1:7 dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. O sea que Él preserva todas las cosas y nada se mueve, nada sucede, no cae una hoja de un árbol si Él no lo permite, porque Él tiene el control de todo, ¿ok? Él tiene el control de la preservación, ¿ok? Ahora también vamos a hablar acerca de su humanidad, ¿ok? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos ver muy claramente que ese verbo, ese logos, ¿okay?, esa palabra se hizo carne. Y el Señor Jesús, para poder cumplir los propósitos, el plan eterno de nuestro Dios, tuvo que convertirse en hombre, en adquirir la naturaleza humana. Entonces, la expresión fue hecho confirma que Cristo adoptó la naturaleza, nuestra naturaleza humana. ¿Ok? Es decir, que Cristo se despojó de todo, ¿ok?, de su majestad, de su autoridad, de su poder, y se hizo humano. Él era el infinito y se volvió finito. Él era eterno y se conformó al tiempo. Él era invisible y se hizo visible. Y en lo sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. ¿Ok? Pero el verbo no dejó de ser Dios. Él dejó toda esa autoridad, todo ese poder, pero nunca dejó de ser Dios. Y por eso, como les dije al principio, 100% Dios, 100% hombre. ¿Ok? Se transformó, vino y se encarnó en la naturaleza humana y habitó entre nosotros. Dios optó para poder cumplir su misión, el plan perfecto que Dios tenía para la humanidad, ¿ok? Vino a habitar entre nosotros con la presencia gloriosa de la deidad, porque Él nunca dejó su deidad. Y vimos su gloria. Una de las grandes de esa manifestación fue en el monte de la transfiguración, que lo podemos ver en Mateo 17, del 1 al 8.
Los discípulos vieron a través del Señor Jesús, vieron las grandes características de Dios, la gracia, la bondad, la misericordia, la sabiduría, la verdad. Todo eso lo vieron los apóstoles en Jesús. Y vieron, lógico, la gloria del Padre, porque se manifestó la gloria misma del Padre, del unigénito. Ahora, cuando habla aquí de unigénito, quiere decir es único, ¿ok? Único ser amado, ¿ok? Por lo tanto, se refiere a un concepto singular, ¿ok? El Padre ama a su único Hijo Jesucristo. Hace alusión al carácter exclusivo de la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Ese amor que hay entre ellos dos, ¿ok? Y es muy importante que nosotros entendamos esta relación, porque el papel que va a jugar, la función que tiene, el plan perfecto que tiene que cumplir nuestro Señor Jesucristo en este mundo, ¿ok? Va a generar un gran conflicto, porque va a llegar un momento en que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, va a llevar sobre sí, ¿verdad?, el pecado de la humanidad. Y su Padre, ¿ok?, que manda a su único Hijo, que ama a su único Hijo, va a llegar un momento en que lo va a tener que aborrecer, porque Dios no tolera el pecado. Y su Hijo Jesucristo, ¿ok?, va a llevar en el momento de la cruz, va a llevar el pecado de la humanidad. También nos habla este texto acerca de lleno de gracia y de verdad. Y aquí vemos el carácter de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo, haber aceptado ese plan, haber accedido a dejar todo lo que Él tenía, toda su autoridad, todo lo que Él mantenía con su Padre en los cielos, dejarlo para venir a este mundo. Eso es resaltar la bondad del carácter de nuestro Señor. En Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En este caso, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta también es importante de que, bueno, ¿y en su infancia qué pasó? ¿Qué pasó con su nacimiento? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es la parte humana de su niñez, de su juventud y cuando comienza su ministerio? Bueno, la infancia de Jesús, muy sencillo. La Biblia nos relata dos eventos en Lucas 2:52 que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y el favor de Dios y de toda la gente. Y en Lucas 4:40 dice, allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Y el favor de Dios estaba sobre él. Entonces aquí podemos ver que desde la niñez el Señor Jesús, ¿ok?, estuvo siempre guardado, ¿ok?, para agradar a su Padre. ¿Ok? Él tenía todo en su mente de que tenía que cumplir una gran función. ¿Ok? Y él era obediente. Una de las grandes características para poder cumplir, para poder hacer efectivo ese sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, él debía ser obediente a su Padre. ¿Ok? En Lucas 2:51 dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Se sujetó a sus padres. ¿Okay? Así como estaba sujeto a su Padre Celestial, también él se sujetó a su Padre terrenal. ¿Okay? Su obediencia, ¿okay?, el quinto mandamiento fue esencial de su obediencia perfecta a la ley que mantuvo
para nuestro propio beneficio, porque Él debía ser obediente hasta el final. En Hebreos 5, versos 8 hasta el 9, nos dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, Jesús obedeció, aprendió a obedecer, a mantener su obediencia tanto a su Padre celestial como a sus padres terrenal. Aprendió la obediencia porque era la misma razón que soportó la tentación para confirmar su humanidad y experimentar su sufrimiento a plenitud. ¿Ok? Aprendió la obediencia. Él soportó la tentación. ¿Para qué? Porque era la única forma de que Él puede ayudarnos a nosotros en todos nuestros problemas, en todas nuestras tribulaciones. Él está allí. Como el Señor encarnado se humilló a sí mismo para aprender. Y el verso más espectacular, que nos habla acerca de esta humillación, lo encontramos en Filipenses 2. Y en el verso 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Ok? En su condición de hombre, ¿ok? Él se humilló. Él inclusive cuando estaba en la autoridad con su padre y el padre le encomendó esta tarea, él se humilló, se negó a sí mismo a ese poder para convertirse en hombre, en adquirir esa naturaleza humana. ¿Ok? Ahí hubo la primera humillación. Luego se humilló a sí mismo, ¿ok? Se hizo todavía más humilde al abstenerse de derechos, ¿ok? Y seguir a través y sujetarse a las persecuciones y sufrimientos a mano de los incrédulos. Y fue obediente hasta la muerte, ¿ok? Porque ese era el plan que Dios tenía, que Él tenía que morir por nosotros, ¿ok? Aún más allá de todas estas cosas que hemos hablado, Él se humilló. Jesús fue al extremo más bajo de la humillación al morir como un delincuente y murió en una cruz, que era la peor muerte para aquel entonces, para esa época, morir. Entonces un príncipe, un Dios viene, se hace hombre para morir en una cruz en lo más bajo, la forma de muerte más desgarradora y degradante jamás inventada. Entonces, ¿cuál es la mayor evidencia de su obra poderosa? Si bien es cierto de que Él hizo la creación y la preserva, pero su mayor evidencia de su obra poderosa fue el morir por nosotros, cumplir el plan encomendado, salvar al hombre de la muerte, cumplir la obra redentora. Y aquí lo voy a invitar a leer Hebreos 2 del 14 al 18. Y dice así, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos,
para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos nosotros por esa misma prueba. Entonces, cuando dice, el Hijo también se hizo de carne y sangre, ¿ok? Es que Él adoptó, Él tomó algo nuevo, algo ajeno a Él. Él tomó la naturaleza humana, ¿ok? Debía adquirir esa naturaleza para cumplir su propósito, para poder salvarnos. Él debía participar de la naturaleza humana. Dios demanda un sustituto para salvarnos. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y por ello, Cristo asume la naturaleza humana para morir por nosotros, para morir por ti, para morir por mí, para morir por esta humanidad, para que Él pueda darnos, ¿ok? Para que nos pueda dar la salvación. Entonces, Cristo se hace humano para poder ayudarnos a nosotros, primero, a obtener el camino hacia el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. ¿Ok? Y como dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Hebreos 10:4 dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Él participó de la naturaleza humana para destruir por medio de su muerte el que tenía el imperio de la muerte. Y este es Satanás, para llevar consigo la causa de nuestra muerte, es decir, el pecado. La humanidad de Cristo nos rescata, nos libra de toda pena de temor. Por eso había un sustituto y no era un toro, no era un cabrito, no era un carnero, era nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo venimos viendo desde el Génesis, ¿ok? Haciéndose anuncio de a alguien que va a morir en nuestro lugar. Jesús debía ser todo igual a ser humano. Debía ser igualito, no podía ser otra forma, ¿ok? Pero sí, algo muy importante, sin pecado, porque Él nunca pecó. Fue 100% Dios y fue 100% hombre, pero sin pecado, para venir a ser misericordioso y lo más importante, ser nuestro fiel sumo sacerdote para expiar los pecados de cada uno de nosotros. ¿Okay? Hebreos 5:7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones. Pero las oyó ¿por qué? Por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, aquí podemos ver que Jesús pidió a su Padre
que lo rescatara, que si pasara de él esa copa, pero que no fuera su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y aquí dice que Dios lo escuchó, pero no lo escuchó porque era su Hijo amado. Lo escuchó por la obediencia y por la santidad del Hijo, ¿ok? La reverencia que Jesús tenía. ¿Okay? Por eso fue que Dios lo escuchó y lo exaltó y le dio la gran posición de ser el sumo sacerdote perfecto, ¿ok? Para podernos salvar a nosotros, para poder llevar sobre sí los pecados. En Getsemaní, Jesús lloró en agonía, ¿ok? Dolorosa, pero se sometió a la voluntad del Padre y aceptó la copa de sufrimiento que ocasionaría su muerte. Allí podemos ver que el Señor Jesús sabía por lo que iba a pasar y eso lo llevaba por dentro sufriendo grandemente. Jesús anticipó la carga descomunal, ¿ok?, del juicio por el pecado que caería sobre sus hombros. Todo el pecado de esta gran humanidad, ¿ok?, por lo cual sintió angustia, tristeza muy grande. Y Jesús clamó con lágrimas por la agonía que lo produjo la furia de la ira de Dios que fue derramada sobre su santidad y obediencia perfecta. ¿Okay? El Padre, hubo un momento en ese lapso donde llevaba el pecado de la humanidad que Dios volteó su mirada porque había que el sustituto pagar por todos nuestros pecados. Y por eso es que Dios sabe cómo puede ayudarte. Por eso Dios sabe, ¿ok?, cómo puede estar contigo en esos tiempos, en esos momentos de angustia, de tentación, de incertidumbre, porque Jesús fue tentado y Él logró vencer todas las tentaciones, porque ese era el propósito que Él tenía. ¿Okay? Y Cristo es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4, 14 al 16, dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Cristo entiende todas nuestras tentaciones porque Él pasó por ellas. Dios, Jesucristo, es 100% Dios, 100% hombre. Y te invito a que debemos aprender a descansar en nuestro Señor Jesucristo. No sé en qué situación te encuentres, no sé por lo que estés pasando, pero descansa en nuestro Señor Jesucristo. Ten confianza en Él. Aprendamos cada día a conocerle más y más, ¿ok? A conocer a nuestro Salvador. Debemos ser obedientes a su palabra, debemos creerle, debemos aferrarnos a su palabra y debemos procurar, muy importante, en vivir en santidad, porque Él vivió en santidad. Entonces, mi querido hermano, espero que este tiempo sea de bendición y puedas entender, puedas comprender de que Jesús, ¿verdad?, es Dios, pero también se humanó para poder cumplir los propósitos eternos de nuestro Dios, y es el de la salvación de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y que durante toda esta semana podamos analizar y podamos
comprender todo esto y estudiarlo cada día más y más para aprender acerca de Él. Oremos. Señor, agradecido estamos por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por aceptar esa misión de venir a este mundo, de encarnarte en ser humano para poder llevar en ti todo nuestro pecado, para que tú pudieses, Señor, abrir el camino en el cual nosotros pudiésemos llegar al Padre. Gracias, Señor, porque no había otro medio, no había otra opción, solamente tú, el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en la Biblia desde el principio hasta el fin. Gracias, Padre, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos, Dios, que tú nos bendigas y nos guardes durante toda esta semana. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén.